Hola, buenos días, tropa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Espero que muy bien. Bueno, familia, hoy es miércoles, toca podcast y como viene siendo costumbre en el canal, vamos a recuperar una tendencia de un soporte que yo creo que prácticamente ha desaparecido o está a punto de desaparecer. ¿Por qué digo esto? Porque, hace unos días, colocando materiales en una cajita de scrap que tengo, pues un poco para ver qué era lo que tenía, de estas veces que vamos de compras por nuestra scrap room para ver qué tenemos, si tenemos de una cosa o de otra o es necesario comprar, sobre todo para aprovechar las rebajas, pues descubrí un soporte que sí que es cierto que hace más de 7 años yo creo que no utilizo, ¿vale? Y pues yo dije, jolín, pues es que este soporte hace mucho tiempo que no oigo hablar de él. Voy a buscar información en las redes, a ver si alguien habla de esto o no habla nadie de esto. Y para mi sorpresa, solamente encontré 2 vídeos en todo YouTube. No sé si es que los llaman de otra forma o puede ser a lo mejor que esté mal escrito, no lo sé. Pero yo solamente encontré 2. Uno de ellos era de una creadora de contenido de los países del este, que estaba doblado al español, y otra de una scrapera americana. No encontré más vídeos, cuando normalmente cuando buscas una temática en YouTube te salen vídeos hasta de debajo de las piedras. Pues bueno, de este tema en concreto no encontré nada más que 2, para mi sorpresa. O sea que yo creo que mi sospecha estaba en lo cierto y es que este soporte en concreto está tendiendo a la desaparición. Antes de la feria de Viladecans hablábamos sobre los ATCs, los Artistic Trading Card, que son los cromos del scrap. De hecho, me acompañasteis durante el proceso en el que yo hacía los ATCs para intercambiar en la feria, que pues hice una burrada en esta ocasión. Y pues fui intercambiando en la feria y de hecho hubo personas que intercambiaron conmigo ATCs. Y pues este soporte del que os estoy hablando se llama Twitches, que no sé si lo habéis oído alguna vez, y todavía es más pequeño que el ATC. El ATC son 3,5 por 2,5 pulgadas y el Twinchi es de 2 por 2 pulgadas, es decir, que es aproximadamente unos 5 centímetros por 5 centímetros. Es un soporte realmente pequeño. Vale. ¿Qué es un Twinchi? ¿Para qué sirve? Bien, pues lejos de ser un elemento en el que prima la estética, es decir, en el que se ven cosas bonitas, este soporte se aleja bastante de esa visión y lo que pretende es reflejar emociones. Si queremos expresar cómo te encuentras hoy, lo harías en un Twinchi. Si quieres expresar qué emoción me falta en mi vida, lo harías en un Twinchi. Si quieres expresar qué emoción estás evitando hoy, lo harías en un Twinchi. Por lo tanto, es un soporte de 2 por 2 pulgadas o de 5 centímetros por 5 centímetros donde se expresan emociones. ¿A través de qué técnicas? Aquí no hay reglas, señores, señoras. Podemos utilizar todo lo que esté a nuestro alcance. Especialmente indicado para restos que os queden de colecciones, que tengáis trocitos pequeños que no se pueden aprovechar más que en alguna tarjetita o en alguna cosa porque os queda realmente poco material. Pero el Twinchi, al ser tan pequeño, cualquier cosita que tengamos en nuestra scrap room nos puede servir para hacer una composición de tipo emocional. Esto enlaza muy bien con el primer podcast o uno de los primeros podcasts que publiqué en el canal, en el que os hablaba del scrap emocional. Especialmente recomendado para épocas en las que evitamos determinados sentimientos por la razón que sea. Pues por ejemplo, y os voy a poner un ejemplo que pues puede ocurrirnos a cualquiera, ¿no? Un desengaño amoroso, por ejemplo. Y nos paramos a pensar en un momento dado de nuestra vida, ¿qué emoción estoy evitando en mi vida? Pues estoy evitando el amor. ¿Por qué? Porque cuando me enamoro me hacen daño, ¿no? Este puede ser
una reflexión que podamos hacer cualquier día viendo la televisión o leyéndonos un libro o mirando al vacío. ¿Y cómo soltar esa emoción? Pues a través de un Twinchi. Si hacemos una composición que a nosotros nos diga algo sobre que estamos evitando la emoción del amor, porque cada vez que nos enamoramos nos hacen daño, pues es buen momento para hacer un Twinchi y reflejar precisamente eso. ¿Lo veis? Sencillo, ¿verdad? Entonces, el Twinchi no busca estética, no busca ser una composición original, ni bonita, ni que llame la atención. Pretende ser un soporte sobre el cual desahoguemos nuestras emociones. Es por ello que en los intercambios no nos dan Twinchis. ¿Por qué? Porque expresa emociones muy íntimas, muy personales, muy del scrapero o de la scrapera que lo haya hecho. Refleja nuestro mundo interior y probablemente solamente tenga sentido para la persona que ha creado ese Twinchi. Si tú le das a otra persona un Twinchi en el que hables de la emoción que no tienes o que has decidido no tener, pues realmente no le va a decir nada. Lo que te va a decir es si le gusta la composición estéticamente hablando o no le gusta, porque no tiene base para poder opinar en otro ámbito de cosas ese Twinchi. No sabe lo que te está pasando a ti. Sin embargo, tú sabes muy bien qué es lo que te está ocurriendo y qué tipo de sentimiento estás evitando en tu vida. Y ese Twinchi refleja perfectamente el sentimiento que estás evitando. El Twinchi puede llevar sentimientos, es decir, frases. Puede llevarlos, pero también puede no llevarlos. ¿Puede llevar solo texto? Puede llevarlo. Y también puede no llevar texto. ¿Vale? O sea que quiero deciros con esto que no hay unas reglas escritas para el Twinchi. La única regla escrita es que tiene que medir 2 por 2 pulgadas. De hecho, el término Twinchi es el término degradado, si queréis, de la palabra inglesa 2 pulgadas, 2 inches. Entonces, si decís 2 inches muy deprisa, será twinches. Twinches, twinches, twinches. ¿Lo veis? Por eso viene de ahí, porque es un soporte de 2 por 2 pulgadas, 5 por 5 centímetros, ¿vale? Un soporte realmente enano. Que aquí pocas composiciones podemos hacer, pero podemos hacer cosas bonitas también, ¿eh? ¿Es un scrap para enseñar? No. ¿Es un scrap para aprender? No. ¿Es un scrap para acompañar? Sí. Tú puedes acompañar a la persona que está intentando expresar sus emociones, pero no la puedes decir cómo expresar sus emociones ni cómo tiene que desarrollar su composición, porque es algo tan íntimo y tan personal que solamente el creador del Twinchi sabrá qué es lo que tiene que poner, qué es la emoción que está evitando y por qué la está evitando. De hecho, en el reverso del Twinchi normalmente se suele poner qué tipo de emoción se quiere expresar. Si no tenemos sentimiento, imaginaros que lo que queremos expresar es un sentimiento que hemos eliminado de nuestra vida por la razón que sea y en ese momento queremos analizarla y esa emoción que no queremos tener es el amor, pues si pones en el Twinchi un sentimiento que ponga la palabra amor, pues ya sabes lo que está reflejando eso, el amor. Que la persona que lo vea no sabe si es al amor en general o a un sentimiento o a una emoción que no quieres tener. Eso no lo sabe, porque dependerá del momento tuyo personal. Pero sí que es cierto que al hacer este tipo de composición lo que conectamos es creatividad con emoción. Y que el valor lo va a tener para nosotras y para nosotros, para nadie más. Es por esto que os decía que este tipo de soportes no se intercambian ni en talleres, ni en ferias, ni en otros ámbitos, porque finalmente es algo muy personal del creador. Yo os mostraré alguno, ¿vale? De los que no sé, bueno, es que el que tengo en concreto es muy, muy personal, pero puedo hacer alguno para que veáis cuál es el proceso, qué es lo que utilizo, qué es lo que no utilizo. Pero insisto, no tiene reglas, o sea, al final es
la emoción del creador plasmada en un soporte de 2x2. No hay más, ¿vale? ¿Que puede decir mucho o muy poco de la persona que lo ha creado? Sí. De hecho, pues si ese Twinchi lo ve un psicólogo, pues probablemente pueda sacar 1000 cosas. Pero bueno, aquí estamos hablando de personas que no estudian psicología. Yo por lo menos no la he estudiado en mi vida, pero sí que es verdad que es un mundo que me apasiona. Y yo no podría sacar muchas cosas de un Twitchy, pero si se lo dais a un psicólogo probablemente os diga, pues aquí pasa esto, o te pasa esto otro, o esto tal, o esto cual. Yo, desde luego, cuando los he hecho para mí. De hecho, los primeros vídeos que hubo en el canal, o algunos de los primeros, fueron Twinchies. De hecho, creo que llegué a publicar durante un año pues 12 Twinchies y la saga se llamaba Twinchies Nocturnos. Porque sí que es verdad que hice un montón de ellos porque había un montón de ruido mental que necesitaba desalojar de mi cabeza. Y como lo desalojaba era precisamente haciendo Twinchies. También había cosas que quería recordarme a mí misma y de hecho algún Twinchie he llevado en mi cartera y cada vez que iba a pagar o iba a sacar una moneda, pues me acordaba de que eso que me daba calma o que me daba paz lo tenía que tener presente día a día. Y en ese Twinchie aparecía, y simplemente os lo narro para que lo sepáis, una taza de café preciosísima con 2 terrones de azúcar. Eso era el Twinchie. ¿Por qué? Porque mi momento especial o mi momento de calma o el que más calma me da cuando voy a empezar el día es el momento en el que yo cojo una taza bonita, le echo un par de terrones de azúcar y me desconecto de todo y de todos. Lo único que pienso es en lo rico que está el café con 2 terrones de azúcar y la calma y la paz que se respira en mi momento, en el momento del desayuno. Porque yo me tomo mi tiempo para desayunar, ¿vale? Aunque haya madrugado mucho, yo necesito pues un ratito para disfrutar de mi café. Y es mi momento de calma, sin ruido externo, sin preocupaciones, simplemente pensando en lo bueno que está ese café, en el dulzor que le dan los 2 terrones de azúcar y en lo bonita que es la taza de mi desayuno. Ese es mi momento de calma, ¿vale? Pues yo esa composición la hice en un Twitchy y la llevaba en mi cartera. Y cada vez que iba a pagar, pues aparecía mi tacita de café. Hasta que obviamente se rompió porque llevarla en la cartera no es el mejor sistema para conservar una composición, ¿verdad? En eso estaremos de acuerdo. Y bueno, cuando ha aparecido este Twinchie en mi cajita de scrapera cuando estaba ordenando, pues sinceramente he pensado que sería una buena cosa para que me acompañéis. Insisto que yo no puedo enseñaros cómo se hace un Twinchie porque cada creador lo hará en función de las emociones que le coman la cabeza o en las emociones que quiera tener y no tiene en este momento o en las emociones que ha guardado en un cajón porque le hacen daño cada vez que salen. Estas cosas son reflexiones muy, muy personales y que cada una y cada uno de vosotros pues hará su propia interpretación y lo plasmará en el soporte que quiera. Yo os recomiendo el Twinchie, pero hay muchos otros en los que podéis plasmar vuestros sentimientos y que solamente vosotros y vosotras sabréis qué es lo que queréis plasmar. Pero bueno, pues a mí me ha parecido una buena idea el recordar que este soporte existe, que tiende a desaparecer o que al menos en redes pues no hay información sobre el Twinchie y que lejos del nombre que parece que es un chiste, ¿no? Porque la verdad es que es bastante divertido, Twinchie, pues parece que nos estamos refiriendo a otra cosa, ¿no? Pues yo creo que puede tener un sentido emocional bastante chulo y que le podéis dar una vueltita si me acompañáis. Así que nada, este es el podcast de hoy. Espero que os haya gustado el Twinchie, saber lo que es, saber que existe. Si no os ha gustado, pues por lo menos espero que os haya entretenido esta pequeña conversación. Muchísimas gracias por estar ahí, que tengáis una estupendísima semana. Un beso, un abrazo y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente vídeo o en el siguiente podcast.
Muchas gracias. Chao.